penúltimo punto. Fuentes arqueológicas. Sí, vale. Aquí especialmente, otra vez gracias Yare. Gracias porque los artículos que nos pasaste están... Son geniales, y nos han ayudado muchísimo, sobre todo para darnos cuenta de que lo que decíamos al principio, que lo que estudiamos hace 5 años ya no vale. Que a lo mejor hace 5 años tampoco valía, no quiero decir que no. Bueno, aquí lo que queríamos hablar un poco, pues desde que se viene haciendo una, si no arqueología, una especie de arqueología, que es lo que hablábamos antes de esos autores, esos investigadores del 18, 19, que les agradecemos mucho las aportaciones que han hecho, por lo que decíamos, el bagaje que tenemos detrás. Fuente arqueológica con la piedra sonata. Hombre, tenía que ponerla, Yare. Ahora entramos también a explicar eso porque... Vamos pasito a pasito. Seamos serios, Yare, ¿quién se lo iba a pedir? Nadie quería hablar de la Yo tenía sonata. que coger y decirle a la gente que empezó a echar el beef, señores, yo tengo los argumentos y me sé los argumentos de qué es esto. Entonces yo lo vengo aquí a soltar la turra. Tú quieres hablar de tu libro, y en este caso tu libro es la piedra sonata, lo sabemos. Exacto. Pero antes de eso, pues queríamos un poco eso, hablar de que en esos momentos, pues, como es lógico, o no, pero que entendemos, no se realizaron unas buenas praxis, se hicieron expolios, muchos de los restos acabaron fuera de Canarias, que no es por el hecho de que queden que se vayan fuera de Canarias, sino Si porque lo sacan de su se contexto. pierde, exacto, o se pierde también. Se pierde, sí. Coleccionistas o vete a saber. Entonces, bueno, La destrucción incluso, es decir, en esta época, siglo XIX, siglo XX, incluso a día de hoy, todavía pasa, Bueno. ¿vale? Ahora contaremos también un par de cositas. Se entraba en las cuevas, se cogía lo que interesaba, se rompían los otros huesos, se tiraba al otro a la basura. se hacían raves, no a lo mejor hasta ese tamaño, pero sí sé que ha habido yacimientos en las islas en que te encontrabas eso que era un basurero, y dices tú, pero señores, que No, es el patrimonio, chicos, no sé. A ver, eso también es, por decirlo así, es un poco de educación popular, ¿no? Porque también conozco un montón de historias de gente de la generación de nuestros padres anteriores que de hacer senderismo conocían sitios de zonas arqueológicas que a lo mejor, con cosas dentro, con Que material. están mejor en mi casa que ahí. Exacto, que iban, mira esto, qué bonito, ajá, la calavera, tocar, o me lo llevo a mi casa, qué bonito. Y claro, se va perdiendo mucha información por el camino, o se descontextualiza. Sí, y además se contamina. A ver, una cosa clave, al menos aquí, son los estudios radiocarbónicos, ¿eran? Bueno, Sí, radiocarbónicos. Exactamente. Eh, Método radiométrico. Cuando a una persona sin la protección necesaria coge un hueso o lo que fuere que vayas a intentar tú analizar por pruebas radiocarbónicas, le estás contaminando, estás alterando ya la datación original y vas a ir entonces... Ya nos estamos metiendo directamente. No, pero es un punto porque lo he dicho eso, lo de coger las calaveras y Claro. es eso, ¿sabes? Sí. Contaminas la prueba y alteras ya los datos. Y también, por ejemplo, que no es sobre todo común esto, el siglo XIX y casi hasta el XX, el hecho de que se cogían las partes que interesaban, lo que decíamos, los cráneos, a lo mejor el fémur, a lo mejor la tibia, y después se colocaba cajón de tibia, Claro. cajón de fémures, Pero cajón es que de cráneo. también, a ver, como todo en cualquier ciencia, todo evoluciona. En el Mejora, siglo, sí, exacto, claro. siglo XIX, por ejemplo, el propio, que yo lo quiero mucho, es muy bonito, pero el propio Museo Canario hay una zona que es la típica cuando te ibas de excursión con el colegio, que es la zona de las momias, porque ahí solo hay huesos, momias, y tenían, la práctica de esa época era casi como coleccionismo, ¿no? O sea, hoy en día sigue existiendo una estantería y con los cráneos colocados así, uno tras otro, Claro, y el resto de ese cuerpo, entonces, es como estaba diciendo Bacha, vamos a hacer cogida lo que interesaba, pues mira, este cráneo me interesa, lo cojo. Estos huesos no me interesa, pues no lo cojo. Entonces, claro, ya estás separando esa fuente, ¿no? Material y la estás descontextualizando. Pero también era la práctica de la época, ¿no? De esa arqueología. Sí, el problema es cuando se sigue primitiva. haciendo actualmente. Claro. O cuando las instituciones permiten para hacer, no voy a decir el qué porque no es apropiado, pero hacer ciertas cosas y para hacerlas se pasan por encima yacimientos que dices tú, chaval, que era una institución
pública. Que Eres mío, por que- ley tú debes velar por Sí. la seguridad de ese lugar. A mí que el señor que se está haciendo el hotel vaya a joder la tejida, dicho mal y pronto, me lo espero. Pero lo que no espero es que, Sí, que las instituciones... claro, que una obra que está, en teoría, siendo controlada por una institución pública que, como dice Hacha, conoce toda esta legislación, coge y diga, Ujú. miro para otro lado, miro para otro lado. Y así pues muchos yacimientos se habrán perdido también, o sea, eso es... Y estamos hablando de eso. Digo, el ejemplo que estoy poniendo es el pleno siglo XXI, ¿eh? No, No, no sí, tenemos o que ir sea, a... hasta ayer Sí, veremos sí, sí. ejemplos de ese tipo. Sí, sin Y duda. luego ya nos metemos con el tema de... Las dataciones. O el tema de... Porque, No, bueno, podemos ir hablando de todo un poco, Sí, vale. ¿sabes? Que tampoco hace falta, sí. ¿no? nada, solo comentar que, pues lo que estabas diciendo, ¿no? Que todo evoluciona, la arqueología también es una barbaridad, ha evolucionado muchísimo, encima además cada día hay nuevas especialidades, que sea la antropología, que sea antropología, que todo al final, ¿no? Se lleva de la mano para poder dar un resultado fiable. Y claro, hoy en día muchos de los grupos de investigación pues cogen un poquito, entre comillas, con pinzas lo que se había hecho hasta ahora, también con lógica, porque es como estaba diciendo Hacha, los propios, las propias muestras que se utilizaban a lo mejor no se cogían de la mejor manera, se cogían a lo mejor muestras que tenían fallas en el sentido de, por ejemplo, muestras óseas, ¿no? Que habían sufrido pues temas de calor, que se habían sido quemadas. Entonces, claro, si tú coges una muestra que ha, digamos, sufrido ese tipo de agresión, te va a cambiar un poco la datación, te va a cambiar un poco el contexto de ese Claro, yacimiento, un poco. que hoy en día obviamente se tienen esos conocimientos, pero todo va variando. Antes, De hecho, es lo que más o menos por la que vamos a tirar lo de las dataciones, ¿no? Exacto. Un poco lo que... en un principio eso, ya habíamos hablado de las teorías de los cromañoides, pero pasando de estas teorías. Y bueno, en relación también con el tema de la piedrita que ven ahí en la pantalla, se suele eso, establecer un apoblamiento que tiene que era situado a mediados del primer milenio, siglo V y VI antes de la era, donde por ejemplo las cuevas más antiguas de Canarias, como son la Cueva de las Palomas, si no me equivoco, en Gran Canaria, y la Cueva de los Guanches en Ico de los Vinos, En Tenerife, Exacto. claro que no sepa dónde está Ico de los Vinos. estaban tradicionalmente eso, situadas en torno al 800 y pico Sí. la de la Cueva de los Guanches y al 600... 600, 500, sí, una Sí, cosa al así. 600 estaba la de la Cueva de las Palomas y todo esto antes de Cristo, ¿vale? Como lo siendo las dataciones más antiguas. Pues un poco sí, Aaron, un poco falso sí que parece. Pero deja que Hacha se desahogue. Vale, pues... claro, el problema de estas dataciones que se han hecho en ese momento es precisamente que los elementos que han cogido, y en esto ya puede hablar más Nara que yo, que se ha estado enfocando en estos días más en ese aspecto, los restos que han cogían eran lo que se llaman de restos de vida larga, que al final lo que hace es que la datación se extienda más tiempo de lo que realmente debiese. En contraste a esto hay materiales de vida corta, y para que más o menos nos quede así un poco claro qué es cada cosa, entre las de vida larga encontramos los carboncillos, madera, etcétera, pero con las de vida corta tenemos los huesos, la semilla, y no me acuerdo si había alguna otra cosita más que estuviese dentro de ese grupito. Y los tejidos, restos óseos, semillas y tejidos. Y por el otro lado, eso, madera, cenizas y carbones. Con lo cual, o sea, esas dos, por ejemplo, de esas dos muestras, vida larga, vida corta, dos mismos yacimientos, te pueden dar dataciones con una Diferencias brutales. Mm. Claro. ¿Tú qué has más o menos visto de esto? Bueno, en realidad yo lo que estuve leyendo es un artículo que nos proporcionó, nos facilitó Yared, que es bastante reciente, si no recuerdo mal, de 2021 o 2020, no sé, más o menos, que es más bien para el caso en concreto de Gran Canaria. El título, si quieren, después lo facilitan. Los insectos también se han usado como elementos de vida corta para Gran Exacto, Canaria. sí, es verdad. Vale, sí, exacto. Vale, pues me centro.
El artículo pues viene a ser, está titulado como A propósito del poblamiento aborigen en Gran Canaria, demografía, dinámica social y ocupación del territorio. Es muy interesante el artículo, muy muy interesante. Pero nosotros, como le dije a Hacha, voy a dejar una parte sin mencionar porque la considero más oportuna pues para los directos de la próxima semana o la siguiente. No tengo muy claro cuándo va a ser. Pero que es para esos momentos porque te habla de la dinámica social y de la ocupación del territorio en la isla de Gran Canaria, en este caso, como decíamos. Los autores son Javier Velasco Vázquez, Verónica Alberto Barroso, Teresa Delgado Darias y Marco Moreno Benítez. Al final de la presentación, de todas maneras, tendrán ese artículo. Pero quería mencionarlo porque... no, este no, porque todavía no está publicado. Bueno, pero se puede... Bueno, en teoría no. El estudio lo que hace es coger 171 dataciones radiocarbónicas de 43 yacimientos de Gran Canaria. Que como decía H ahora con lo de la vida larga y vida corta, pues este material o las medidas que se van a utilizar son precisamente de vida corta, procedentes de contextos funerarios o sin funerarios y sin aparentes problemas de contaminación o degradación. O sea que, esto no lo nombraste antes, pero yo sí te olvidé, se han dejado al margen medidas hechas por nuestros amigos del laboratorio japonés, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que Gaku Shui creo que es, y que aliaron bastante. Entonces hay un montón de muestras que se han descartado pues esa contaminación de la que hablaba antes Hacha, porque este artículo en realidad está bastante ligado con otro que nos facilitó sobre la higiene radiocarbónica. Sí, una propuesta de protocolo de higiene para las nuevas a las nuevas formas de conseguir esas dataciones, exacto. Y también nos advierte de que se descartan, ¿no?, las muestras de contextos domésticos pues por diferentes motivos que si quieren hablamos más en futuro, pero que se pueden leer en el propio artículo. Lo que me pareció interesante de cada tema del poblamiento es que ya no estamos hablando de mediados del primer milenio antes de Cristo. Estamos hablando de que el poblamiento en Gran Canaria se tendría a situar, aunque también advierten de que se podría envejecer un poco más, se vendría a situar en la segunda mitad del segundo siglo después de Cristo y la primera mitad del siglo tercero. Envejeciendo unos 150, 200 años, la fecha que habías visto tú, que habíamos comprobado de que era bastante fiable de unos estudios que creo que... La de 400 al 500. Sí, una cosa así, que también son estudios bastante recientes, entonces lo que nos está diciendo las nuevas investigaciones arqueológicas es que lo que nosotros estudiamos como dataciones hace 5 años no son la realidad, o no se... Y al final lo que se plantea es eso, probablemente la primera derivada, como mínimo, o como... Claro, perdona. Y claro, el tema de que cuando ellos hacen hincapié en que el tema de que se produzca en Gran Canaria en torno al siglo III es un poco equivalente a lo que se está viendo en el resto de la isla, que eso nos gustaría a lo mejor profundizar mucho más, pero que básicamente pues nos hacemos una idea de que el poblamiento durante, por lo menos seguro durante el milenio... Ahora cuando hablemos de la genética también hay más datos que podemos soltar al respecto de esto, pero al final el poblamiento lo tenemos prácticamente y intentando homogeneizar un poco las dataciones entre el siglo I después de Cristo al siglo sexto, séptimo más o menos, ¿no? Siglo I antes de Cristo, siglo V, VI después de Cristo, ¿no? ¿Lo que quieres decir? No. ¿O te estás refiriendo a las medidas anteriores estas de...? Acabo de liarme con lo de antes y después. siglo I después de Cristo al siglo V después de Cristo. También hay que ver que hay varias oleadas, se plantea que pueden haber varias oleadas, que no todos tienen que llegar en un mismo momento. De hecho, el propio artículo lo plantea con las dinámicas esas demográficas de las que hablaremos, plantea precisamente pues posibles llegadas de población. Que bueno. Sí, al final eso, las dataciones que sacan actualmente, pues hacen más fácil entender ciertos contextos o ciertas cosas que antes parecían anormales.
El blog no muy por encima, ya te profundizarás mucho más, pero esto es en base a eso, el artículo que yo leí. No, yo no voy a profundizar mucho más porque básicamente si profundizo... En los próximos vídeos, digo. Eso sí, porque si me profundizo hoy... El caso este, por ejemplo, y eso ya lo explicas bien, pero yo lo voy a decir para que la gente se entienda. En Gran Canaria se ve que hay unos enterramientos en cueva y unos enterramientos en superficie. Tradicionalmente lo que se planteaba es que eran contemporáneos el uno con el otro, ¿sabes? Que al mismo tiempo que se daba un enterramiento en cueva, se daba un enterramiento en superficie. Sin embargo, ahora con las nuevas dataciones vemos una cosa muy interesante, que es que primero son enterramientos en cueva y ya para el momento cercanos a la conquista los enterramientos son en superficie. Eso significa que ya se ha pasado de las cumbres a la zona costera. Entonces ahí ves que hay una dinámica que va cambiando, ¿no? Es decir, una posible llegada de nuevas poblaciones o cambios internos en la isla que generan una movilidad y tiene más sentido que el ver todo mezclado en un periodo y... Sí, o sea, casi todo lo que hemos leído lo que te explican es una dinámica de poblamiento que no es uniforme y lineal, sino todo lo contrario, que es más complejo de lo que podríamos presuponerse en un principio, en una fase inicial, ¿no? Pero bueno, si quieres seguir un poco con el tema de la genética, que también es muy interesante. Pues sí, deberíamos meternos con un tema genético. Se está haciendo, ya llevamos cerca de... Sí, no, o sea, yo no... Estoy intentando controlar la hora. Bueno, todavía no hemos llegado a las 1:30, nos queda un ratito a lo mejor todavía. Sí. Bueno, el tema de la genética. A ver, aquí vamos a intentar hablar de genética, gente que realmente mucha idea de genética no tenemos, ¿vale? Vamos a dar un poco las concepciones de lo que hemos entendido y lo que sabemos, pero para ello tenemos a Yared el martes, que le pueden hacer todas las preguntas que quieran. Sí, Yared, te estamos tirando todo para ti. También te preguntaremos nosotros, Yared, obviamente. Mira, como dice Aaron, que le parece muy extraño que un grupo de personas llegara y de repente empezase a poblar, perdón. Y a robar también, a poblar con las islas al mismo tiempo, lo de distintas oleadas lo veo más comprensible. También, claro. Claro, empieza a haber más sentido. Bueno, digamos eso, lo de la genética, ¿no? Vamos a intentar dar unas pequeñas pinceladas de lo que hemos entendido dentro de esas fuentes que nos han dejado, señalado, por decirlo así. Vamos a ver. Vale. En base a los estudios que hemos leído, yo leí uno que es sobre específico a La Gomera. También trata el tema de la dieta, pero esto lo veremos en otro momento. Pasáramos introducción. Digamos que aquí ya, si eso me corrige, en parte digamos que estos hallazgos, vamos a decirlo así, ¿no? Ya con fuentes, digamos, de estudios de genética, un poco ya corroboran eso que en parte se decía de las fuentes arqueológicas y un poco también de los relatos, de ese origen norteafricano, de ese origen de las primeras poblaciones de Canarias. Pasa que, claro, esto ya un poco más lo confirma y hace un estudio realmente genético de supuestamente de dónde podrían haber venido esas poblaciones, ¿no? Entonces... sí, se basan en el análisis del ADN mitocondrial, donde se identifica no sé si es alogrupo o haplogrupo, lo he visto escrito de las dos formas, entonces ya yo no sé ni cómo se escriba, ¿no? El haplogrupo U6, que vendría a estar relacionado con las poblaciones de Marruecos, Túnez y Argelia, sobre todo Túnez y Argelia, que no tiene nada que ver con la población actual, si se comparan. También se habla de un haplogrupo que se llama U6B1A, creo que era, no me acuerdo, que era específico de las Canarias, etcétera. Sí. Para no meternos con tanto tema de que si haplogrupo, genoma, que a lo mejor nos vamos a estar liando aquí. Básicamente, a través de los estudios de la genética se ha visto que existe una relación, ¿vale? En el ADN el ADN mitocondrial, una relación entre la población asentada en las islas con la población de Túnez. Que hubo en su Y que al final, incluso parece que tiene, o están bastante relacionados, porque estábamos hablando antes de la teoría esta de la Deportatio Insularum, que habla Tejera. Más que nada por la relación que le establece a través ya a nivel más filológico
de cada etnia que se asienta en las islas. Pero lo que estamos viendo es que es exacto, que hay una estrato o una base cultural común de estas poblaciones que se encuentra ahí en el norte de África. Aunque después, eso, hay una hipertrofia cultural donde por un lado se desarrollan los guanches, por el otro se desarrollan los canarios, canarí. Exacto, exacto. Pero eso. Y al final también se analiza un poco también los No sé si lo ibas a nombrar, pero ya estuviste comentándome el tema de los diferentes grupos cuya nomenclatura se asocian a los grupos canarios, a las culturas canarias. ¿La soltamos? Canarí, Sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, tiene que ver bastante con... Deja ver, los tengo por aquí anotados. Estos son cosas que me he leído hace ya bastante tiempito. Vale, para el caso de Gran Canaria, sería la de los canarí, situada en la cordillera del Atlas. Para los... Algunos un poco... ¿Sabes? Simplemente para que... Canarí, por ejemplo, los maxos se relacionan con los maxíes de Numidia, que nombra Heródoto y Hecateo de Mileto. Los de Herbania, que sería la isla de Fuerteventura, se relacionan con los Abanai o Abaní, que son una tribu vecina a los caprenses, ¿vale? Los guanches son los chinet o los chiniti, no sé cómo se dice exactamente, que los identifica a Ptolomeo en Túnez, que serían los que tienen esta revuelta en los tiempos del emperador Tiberio. Los gomeros relacionados con Gomeracen o los Gumara. Ahora mismo no me acuerdo dónde estaban situados. No te preocupes, sí, esto lo vamos a volver a repasar en el próximo directo, pero un poco para que se hagan la idea de que hay ciertos grupos en el norte de África que reciben un nombre que después... Los aguaritas, por ejemplo, que son de Benaguare, es decir, La Palma, se relacionan con la tribu Aguara o Aguara, que están en el... Bueno... León, que los identifica León el Africano en Marruecos, en Temesne, si no lo escribí mal. Y luego los de Capraria, que en el caso de ¿cómo se llama este hombre? Tejera Gaspar, lo relaciona con los caprarienses, ¿vale? Que son los que hablábamos antes de lo de Plinio y lo del tema de los lagartos y tal, que se encontraban en el Magreb. También te justifica aquí que, por ejemplo, el término de Bimbache aparece por primera vez en la obra de Utuzuastegui, primera vez que digo el nombre bien y completo, en el año 1799, ¿vale? Entonces, yo tampoco soy un experto en el tema, aquí también Jared, como lo he dicho, nos puede afirmar o en otros momentos podremos indagar nosotros más. Yo no sabría cómo referirme si como Bimbache o... caprariense, pero en base a lo que yo he leído de Tejera Gaspar, yo me inclino más por esta idea de eso, denominarlos como caprariense. Y más o menos eso serían eso, las distintas tribus que se suelen asociar a los pueblos canarios, a los pueblos aborígenes, gracias. Se suelen relacionar con los pueblos aborígenes, ¿no? En base a la fonética, la relación entre los nombres de las distintas poblaciones, las distintas culturas. Que luego también, más o menos, ¿no? Estas poblaciones también coincidirían geográficamente y luego al mismo tiempo genéticamente con lo que estábamos hablando, ¿no? Porque básicamente estamos hablando de la misma zona. Exacto. También entre ellos supongo que también tendrían... Claro, no, el próximo día compartiremos el mapa para que se vea más claramente el tema de dónde se situaban y tal, para que... Sí, cuando hablemos eso del tema con el mundo mediterráneo, al final ahí tendremos que ponerles eso, el mapa de dónde están las distintas tribus, sobre todo el tema, atentando ya un poquito de cosillas, el tema de las revueltas con Roma y la posible deportación y las alianzas que se hacen, los gétulos, etcétera. Nada, el directo de la próxima semana tiene chicha, o sea, este es complejo, el poblamiento es complejo por esa cantidad de interpretaciones que se ha dado, pero el de los contactos con el Mediterráneo
tiene lo de complejo y lo de polémica, así que Sí. Exacto. esperamos que vaya a estar interesante, pero bueno. Vale. ¿La epigrafía o- Sí, hablando ya un poco de la epigrafía. Que ya igualmente, en parte, pues eso coincide con esas zonas, porque por el tema del ADN, Ujú. por lo que leí por encima del artículo, sí te dice, vale, coincide con esas poblaciones que estaban en esta zona de Norte de Ujú. África, pero claro, tampoco tienen tantas fuentes como para especificar concretamente una zona o una población, Sí, claro. porque normalmente esa población ya no existe como tal o está muy mixada, Claro, es que el problema como es... decirlo así. Pero también un poco, y perdón, No, interrumpa, la ausencia de fuentes a lo mejor en Canarias, ¿no? Eso es lo que iba a decir yo, o sea, También. al final es la cantidad de ausencias esa Claro. que tenemos, o sea, lo vamos a ver después el tema de los contactos con el Mediterráneo cuando hablemos de las sociedades específicas de cada isla. O sea, la próxima semana. Sí, sin duda. Va a estar interesante. Sí. Bueno, pues sí, Lo de la eso estaba diciendo epigrafía, sí. que coincide geográficamente, porque luego, por ejemplo, en otros estudios ya que hablamos más de la epigrafía, ¿no? De lo que le llaman el alfabeto sí, ¿no? Líbico-bereber, pues más o menos coincide con estos estudios también genéticos de que estas inscripciones líbico-bereber pues tendrían ese cierto parecido con esos signos con esa zona numidia, ¿no? Ujú. Numidia orientales, que es eso, Túnez, noroeste de Argelia principalmente, ¿no? Y que también precisamente con esas inscripciones, que esas fuentes que tenemos, sobre todo la mayoría, o la isla que tiene mayor número sería la del Hierro, coincide también un poco con ese ¿no? hipótesis de diferentes oleadas, porque como que según lo que entendí, que las inscripciones que se han encontrado en Canarias no dan pie a pensar que fue una llegada única y Sí. un trasplante único a las Canarias, sino que fue en diferentes oleadas, porque si bien tienen un nexo común con los alfabetos líbico-berberes de esa zona norte africana, también tienen diferencias, por lo cual tuvo que haber un cambio, una evolución, más o menos. Y al final este se desarrolló desde el segundo Claro. siglo antes de nuestra era O sea, hasta el cuarto exactamente. después de nuestra era. O sea, Exacto. hay tiempo, hay Sí, hay corrido un par- agua por hay ahí. un par de añitos. De hecho, parece ser que el que se encuentra, por lo menos aquí en Canarias, e incluso es como un líbico bereber muy antiguo, primitivo, comparado con lo que luego ya se va encontrando en África, ¿no? Porque ese salto espacio-temporal es lo que se puede No, llegar a ver. y en relación a eso que estaban hablando de las oleadas, no sé si lo quieren hablar más adelante, pero lo que estuvimos hablando el otro día, y creo que lo hablamos también con Jared precisamente, el tema de que no hay que entender que el poblamiento de África, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, de ahí a Tenerife, no. Podrían haber empezado tranquilamente por el otro lado, o empezar eso, Tenerife, saltarse a Gran Canaria, al Hierro de repente, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que es lo que estábamos discutiendo un poco el otro día. Y eso, tener en cuenta que es lo que hablábamos, que no es un poblamiento uniforme y lineal, sino mucho más complejo, muchísimo más complejo, de hecho. Y bueno, voy a meterme un poco con nuestra amiga Piedrita, ¿no? Sí, métete ahí con la piedra sanata, que Bueno, estás deseando. bueno. Chicos, a ver, se ve el ratón, ¿verdad? Si se fijan por aquí, ¿vale? Tienen, para que vean realmente mejor los símbolos que hay grabados en la propia piedra, ¿vale? Este que ves se ve una rayita aquí apartada en medio, iría conectada en esta parte de abajo, ¿vale? Sería como este símbolo así, ¿no? Con esta raya pegadita y luego este otro de abajo. Yo realmente no me sé exactamente cuál era qué significaba o El significado Sí, de significado ese... ese signo. no, sí, qué letra era ese símbolo, ¿vale? Por así decirlo. Pero sí es verdad que en el artículo donde se dedican a explicarte claramente qué ocurre con esta piedra, te explican dos cositas bastante extrañas, ¿vale? Lo primero es que estas hendiduras que se ven aquí, estos grabados, son hechos con un elemento metálico redondeado. Vale, vamos a recordar un poco lo que vimos el día anterior. Decíamos que en Canarias no hay metales. Y lo que estamos diciendo antes, la cultura material de Canarias parece ser más de una sociedad característica del Neolítico que una propia sociedad del mundo antiguo o de la Edad de Hierro, ¿no? Sí. ¿Cómo es que entonces esta población
ha sido capaz de elaborar esta pieza si no tienen herramientas metálicas? Primera duda, ¿no? Luego, el análisis filológico, que siempre hay que atenderlo al final, cuando uno trata estos alfabetos o Lo que hemos dicho siempre, la historia se tiene que ver con Exacto. otras disciplinas también. nos apoyamos los unos a los otros, pues los análisis filológicos indican que estos símbolos o esta grafía corresponde a una variante o a la variante actual del amasivo, espérate. ¿El tifinaje? ¿Tifinaje? Vale, ¿puedo Exacto. decir un apunte entonces? Sí, sí, dilo. Bueno, Déjame dar la fecha. termina, venga. Esta corresponde a el siglo XX. Sí. 20 Bueno, y 19. puedes explicar cómo se dató, que el otro día no los explicamos. Bueno, eso lo saben, sí, lo saben Sí, bueno. Lo de la cola. Ahí hay varias historias. Y luego la pieza. La investigación que investigaron la piedra desde el punto de vista Filológico. filológico. Mira. Exacto. Exacto. Es a través de la UL. Sí, exacto. Ese mismo. Muy bien, porque además ese fue el que yo me leí. Y te dice exactamente eso. O sea, es del siglo XIX, XX. No tiene nada que ver con poblaciones aborígenes. ¿Cómo unas poblaciones que estuvieron aquí entre el siglo I al siglo XVI, ¿no? Sí, hasta el siglo XVI van a tener una grafía del siglo XX. No, y bueno. Y iba a decir algo más sobre, pues, no me acuerdo qué era. Bueno, pues. Sí, aprovecho, suéltalo. ya que dijiste antes que por el artículo que estaba viendo sobre, digamos, un estudio del tipo de vista filológico, ¿no? Sobre el lírico bereber. Recuerdan que dije que básicamente los alfabetos que se habían o los símbolos relacionados al alfabeto lírico bereber que se había encontrado en Canarias, sobre todo el hierro, que es el que más tenía, ¿no? Fuentes, eran muy antiguos. Eran extraterrestres. Efectivamente. En fin. Era muy antiguo, entonces... Mira, te voy a responder. Y además eran extraterrestres que trajeron las pirámides Todos juntos. desde América con barcos en dirección contraria a los vientos alisios. Bueno, en fin. Para la locura que es. Bueno, pues eso, que es un alfabeto bastante antiguo, incluso con lo que luego se encuentra en lo que es el continente africano. Entonces, por ejemplo, lo que tú estabas comentando, que se refería más a un símbolo, o sea, lo que encontramos aquí en la piedra, ¿no? Lo que se referiría más a un símbolo del alfabeto tifinagh, lo que yo he encontrado es que solo hay cerca del yacimiento Son Samas, en Tenerife, en Lanzarote, en Teguise, se encontró la única excepción de un alfabeto también tifinagh, pero que cronológicamente concuerda posterior a la conquista. Entonces, ya se sabe que el tifinagh no puede ser anterior a la llegada de los europeos, vamos a decirlo así, los castellanos. Entonces, ya por ahí, algo un poco raro. Luego, por otra parte, a diferencia de la mayoría de las inscripciones lírico-bereberes que se encuentran en el norte de África, en Canarias la mayoría se encuentran en contextos domésticos, en silos, en material rupestre, vamos a decirlo así, en estelas y materiales muebles. Realmente creo que había uno o ninguno. A diferencia, por ejemplo, en Norte de África, que suelen ser estelas funerarias y demás. Entonces tampoco concuerda con la mayoría de las inscripciones que se han encontrado en Canarias. O sea, Entonces al final acabamos en el mismo saco. Y lo que me estaba pidiendo antes, Nara, que yo dijese, estas son historias que nos han llegado a nosotros de terceros, que si esas personas El día de mañana se quieren nombrarlas, se nombrarán, pero a día de vamos hoy, a dejarlos en anonimato. Esta piedra se encontró en una colada volcánica, o sobre una colada volcánica, Sí. y lo que se dató fue Colada directamente la superficie de la colada volcánica que estaba en contacto con la piedra. que, La colada pudo haber sido hace siglos y... que encima eso es otro problema de los estudios con radiométricos. Claro. Es decir, las emisiones volcánicas, que hay que hacerles unas calibraciones especiales porque las emisiones afectan Y aún así... a lo que vayas a datar. Exacto, y aún así, esta erupción fue probablemente anterior a la piedra. Aparte. Entonces, te estás dando una cronología. ¿En dónde se supone que se Claro, imagínate, esta es la colada volcánica. ¿Pero en dónde? Aquí.
Sí, De Tenerife. claro, esto se encontró en el tanque. Es verdad. En el tanque, sí, aquí en Sí, Tenerife. el tanque. La clavada volcánica. Aquí está la piedra, ¿vale? ¿Qué es lo que hago yo? Levanto la piedra y da todo esto. Pero- Es porque no conozco mucho cómo, o sea, lo encontraron lo típico, ¿no? En plan, de casualidad. Alguien haciendo un sacho. ¿Cómo No se- lo sé. ¿Cómo- no creo que fuera A casualidad. ver, ¿cómo se dice que se encontró? No lo sé, yo lo que No. sé después es que Yo sé que la hay gente pieza- que me ha dado clases, que estuvo desde el primer día ahí. Bueno, me ha dado clases no de forma sistemática, sino alguna clase. ¿Alguna vez? Sí, que estuvo desde el principio ahí. Desde que en teoría se descubrió. Quiero decir que no había un yacimiento alrededor ni nada. ¿O sí? Mira, esto también, esto hay que pregunto hablarlo por mi porque desconocimiento también. uno de los problemas que hay con el tema de la piedra sanata es toda la politización que hay detrás. Y no me refiero a que la piedra... lo que me refiero es que o sea, la historia es política. Y en este caso, más todavía. El poblamiento se ha intentado también financiar desde esferas políticas hacia ciertas direcciones, como todo en esta vida, ¿no? A donde te manda el dinero, básicamente, por ciertas personas van. Y en este caso, pues, la política ha estado muy presente joder, ya me saldrá. En las teorías... No solo en las teorías, sino en el propio hacer de la arqueología y tal, de los últimos 50, 60, 70 Sí, años. sí. Por eso nos parece tan refrescante todas estas nuevas generaciones que están entrando de investigadores y que nos están trayendo todas estas cositas ricas, Ujú. buenas y que nos están cambiando la perspectiva. Y profesionalizando, Y realmente. profesionalizando. Es decir, Con un método- lo que estamos diciendo antes, que tú plantees un método de una higiene Sí. al momento de datar, Exacto. ya... Que, por cierto, ese artículo, por lo menos Salvador, yo es que no me voy a acordar el nombre, pero Salvador y, o sea, los apellidos, y Paloma Vidal están en Twitter, que son dos personas que pueden Es verdad, localizar es por verdad. ahí Cierto. y que seguro que les pueden, vamos, ampliar los conocimientos respecto a esto. Totalmente, totalmente. Y bueno, al final es eso, que esta pieza, pues, visto lo visto, nada que ver tiene con el mundo Controvertida aborigen. como- Y de aquí un poco, y ya me pueden dar los palos que quieran, pero No, exprésate. aquí ya es donde yo, por ejemplo, cuando pusimos ese tweet, hablo de ese, ¿cómo se llamaba? Ese debate en la comunidad Debate. científica. Básicamente porque tras este estudio, que si no me equivoco es año 2019, estamos en 2021, esta pieza sigue aún hoy en día en el museo, el MUNA, el Bueno, Museo Canario, bueno, el Museo aquí de Santa Cruz de la Naturaleza y Antropología, no me acuerdo los nombres. Y aún habiéndose demostrado que nada que ver tiene con Canarias ni con el poblamiento de Canarias, es una pieza central dentro de la exposición para explicar el poblamiento de Canarias y la relación con el mundo fenicio-púnico. Cosa que a lo mejor es un poco arriesgado de afirmar, y más aún sabiendo el problema que tiene esta pieza. De todas maneras, o sea, yo por ejemplo no conocía realmente, no me había, o sea, teniendo en cuenta las otras fuentes escritas, o sea, de símbolos, de signos, que en teoría, ¿no? Que se encuentran en el hierro y tal, no sé qué, no le veo sentido a su existencia. O sea, no, quiero decir como representante último de esa hipótesis. Ya, lo que pasa es que yo creo que ha sido tan fake el rollo que a lo mejor por eso tiene más bombo que otras cosas, ¿no? Pero el problema estaba en que, vamos a ver, nosotros decimos que hay un debate porque hay un debate, por lo que dice Hacha, los ponen en un museo, hay profesionales detrás todavía que continúan dándola como válida y lo que no se puede afrontar esto, o sea, si nosotros decimos que hay un debate no significa que estemos posicionándonos en un lado o en el otro, significa Lo que que existe. es lo que existe. Y lo que pasó, y por eso creo que Hacha quería tocar bastante más este tema de la piedra sanata, es que nosotros no nos estábamos mojando. No, tampoco hacía falta entrar en eso, sino que al final es lo que he dicho, está en un museo, es lo que se supone que las instituciones canarias quieren venderte, ¿no? No es por tanto lo del Twitter. Ah, bueno.
y para reconstruir nuestra historia y dar a ver como los problemas que hay, piezas que han sido... Ya, pero lo del Twitter porque falsificada. estamos hablando de una discusión científica. Tú estás argumentando por qué era una discusión científica. Claro, Estás contestando a esa gente a la que les invitaste a este directo y que no han estado seguramente. Entonces, por eso mismo lo estoy diciendo. Bueno. Y porque, como entenderán, nosotros cuando hablamos de debate no significa que nos vayamos a posicionar en uno o en otro lado. O sí, pero no en un tweet. Entonces, para futuras publicaciones tengan en consideración eso, sobre todo porque Twitch lo vamos a utilizar para ir profundizando sobre todas esas cositas que Twitter vamos a abrir boca, básicamente. Claro, Y Twitter es más una introducción. sí, exacto. Y porque queremos tener una comunidad sana en la que todos podamos aquí compartir conocimiento, aprender los unos de los otros. Nosotros no vamos a sentar cátedra de nada. Mucho menos. Mucho menos. Que es básicamente lo que quería decir con todo esto. Y nada, al final eso, la relación que tiene la piedra sonata es justificar pues que los púnicos tuvieron relación o algo que ver con el poblamiento de las Islas Canarias. ¿Dónde? Posiciones debidamente en Twitter a veces es complicado por problemas de espacio, claro. Por la naturaleza Claro. de la plataforma, Claro. lógicamente. No, está claro que No mucha te puedes expandir. No, y que mucha gente lo que dice es, mucha gente utiliza Twitter como una plataforma exclusivamente de odio. Pero coño, nosotros estamos No. ahí para... Y no Pero- es lo que buscamos tampoco. No, para nada. Pero al final, lo que realmente Pero lo importa... importante era eso, que cuando nosotros decíamos lo de un debate científico es porque coño, hay instituciones y hay profesionales detrás todavía. que están avalando esta Claro, piedra. Y claro. hay estudios que hace 2 años ya de ese estudio que te está demostrando que no es así. Mm, Y lo sigues manteniendo, sigues reforzando esta idea. claro. Creo que hay que escuchar eso un poco a las nuevas generaciones que vienen por detrás, que están aportando nuevos datos, nuevas reflexiones. Por ejemplo, otro chico que también conocemos nosotros de la carrera y tal, con el que tuve yo el placer de estar durante mis prácticas en la universidad, es Elías Sánchez, si no me equivoco. También lo pueden encontrar por Twitter. Exacto, que estuvo trabajando sobre la dieta de los gomeros y cómo esta ha ido cambiando en el tiempo, que en un principio, en base al estudio de los isótopos, hay más nitrógeno, luego se alimentan de peces, luego la alimentación se vuelve mixta y en un último punto más cárnica terrestre. Entonces, coño, estas son cosas interesantes, esto es a lo que hay que No, aportar. aportan cosas. Lo puedes leer en voz Sí, alta. hay gente que sigue como... A ver. Es Que que- sigue como escrito en piedra. Nunca mejor dicho, el sostenelle y no Mendeia. Vamos, que la linda acaba y el burro sigue. Sí. No estás entendiendo, ¿Qué ¿vale? se le va a hacer? Pero bueno, Bueno, desde aquí, bueno, mis felicidades a los nuevos profesionales que están saliendo porque Sí. al final están sacando unos datos fantásticos y cosas que tú en tu vida te lo plantearías. Es decir, claro, yo he estudiado historia y yo al final sé que se puede estudiar la dieta de ciertas poblaciones, pero llegar a estudiar los isótopos que tenga un resto para saber de qué se alimenta, de que además eso, este lo hizo Jared con Elías, los dos trabajando juntos, me pareció fantástico. Me enteré muy poco, yo temas de isótopos y tal ya me perdí un poco, sí, pero me parece fantástico como eso te lleva a la interdisciplinaridad, ¿no? sí, y ver cómo evoluciona una población, qué prácticas está llevando, porque claro, si primero se está alimentando de peces, eso significa que están viviendo en una zona costera al principio, que es evidente. Claro. Y luego ya pasas a una más cárnica terrestre, dejas de depender tanto de los recursos marinos a lo mejor. Es interesante, tendríamos que seguir